Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Avivamiento en Casa. Así es, una tarde más, hoy con nuestro invitado, el apóstol José Luis, para hablar de un tema interesante. Ya la semana pasada estuvimos conversando en tono de introducción, ¿verdad?, con respecto a la iglesia y a la prosperidad. Saluda a nuestra audiencia, apóstol. Buenas tardes, estamos contentos de poder estar acá nuevamente con ustedes de programas que se van a ir desplegando de esta serie tan impactante, serie bastante conocida como extraordinaria, donde vamos a estar tocando varios temas importantes acerca de la iglesia y la prosperidad. Y es importante que se empiece a conectar porque va a estar bastante desafiante y necesitamos que se conecte. Fíjate que venía leyendo un pasaje en Lucas capítulo 7, versículo 22, y es cuando Juan envía a sus mensajeros. Entonces Jesús hace una serie de milagros previos a que los mensajeros vayan y le digan la noticia a Juan. Y siguiendo la lectura dice que vayan y cuenten a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. O sea, que hay un marco completo y es interesante porque precisamente lo que veníamos hablando la semana pasada, hay unos que tienen una posición contra la prosperidad, otros que sí hablan de la prosperidad y otros que todavía están allí que no saben si es bueno, es malo. Entonces, bueno, aquí vamos a estar debatiendo con respecto a este tema. Así es, ¿no? Y es tremendo, fíjate lo que tú estás leyendo ayer, y que a los jóvenes, o sea, y eso vino a traerle resultado a las personas que necesitaban. Y estamos hablando de los jóvenes, y esto no solamente financieramente, pero sí en todos los ámbitos, y resultados interesantes, porque realmente todos queremos estar bien, ¿no? O sea, si a ti te ponen a escoger, te dicen, tú quieres estar bien, tú quieres tener una bicicleta o un carro. Claro. Pero tú quieres manejarlo o que te lo manejen. Que me lo manejen. Donde te pongan a escoger, tú vas a escoger lo mejor para ti. Ahora, si yo quiero lo mejor para mí, ¿querrá Dios lo mejor también para mí? El tiempo y la palabra ha enseñado. Entonces, hay un debate con respecto a todo esto, apóstol, del evangelio, la prosperidad, el castigo de Dios. Muchas personas ven el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como no un libro de salvación, sino como un libro de castigo. Y mientras más castigo, más unción y más hijo de Dios. Entonces, hay algunos conceptos de repente equivocados por costumbres, por cultura, por tradiciones. Y estamos aquí hoy, apóstol, para que entonces comparta lo que Dios le ha administrado durante todo ese tiempo en el Evangelio. Es importante en este conversatorio poder entender que hay varios principios poderosos. Una de las cosas que debemos entender es que la persona de Jesús te salva, pero los principios de Jesús te hacen ser próspero en la tierra. Una de las cosas que debemos entender es que Dios estaba gobernado en la tierra bajo leyes. Las leyes están para cumplirse y nosotros manejamos estas leyes tan poderosas a través de la palabra que el Señor nos dejó. Nosotros podemos desplegar algo bastante poderoso. Inclusive el libro de Mateo capítulo 6:13 dice Jesús, cerrando el Padre Nuestro, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estas tres palabras están contenidas en el Padre Nuestro, son parte del contenido programático del reino o del programa del Dios eterno para nuestra vida. Una de las cosas para nosotros entender la prosperidad, debemos entender la palabra reino. Esta palabra reino es una palabra compuesta que significa basileo. Una palabra, la primera es basilio, que significa rey, y la otra es donde el rey ejerce un reinado, una influencia. Entonces, el paso de Jesús en la tierra no se limitaba solo a levantar una congregación o una iglesia. El término iglesia significa asamblea, significa congregación,
pero el mensaje de Jesús trascendió más allá, era el mensaje del reino. Entonces debemos comprender acerca del reino, porque al comprender el reino, nosotros vamos a comprender cuál es la verdadera prosperidad, la cual se refería a Jesús. Inclusive Jesús habló en los evangelios una sola vez de la oración, pero habló 4 veces acerca de la mayordomía. Entonces eso me da a entender que Jesús se proponía hacer algo con la gente. Jesús se proponía a establecer un sistema de prosperidad para que nosotros como mayordomos pudiéramos ejercer esa mayordomía. Y esto es poderoso para poder entender la prosperidad que debe haber en los hijos de Dios. Entonces, Jesús pasó por la tierra no solamente para levantar una iglesia, sino que también pasó el mensaje de Jesús más profundo para poder entender qué era el reino. El reino consistía en 3 cosas. El libro romano dice que el rey, capítulo 4, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, debemos comprender estos 3 componentes que son acerca del reino, porque Pablo habla acerca también del reino y habla que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en paz, gozo en el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que la tradición judía, ellos creen que el reino de Dios se manifestaba a través de las fiestas, de las comidas, de los sacrificios, pero lo que ocurre es que cuando viene la inauguración del nuevo pacto, nos trae el reino. Jesús es el que habla acerca del reino. Y este reino nos habla de una jurisdicción donde el rey ejerce un gobierno. Todos debemos saber que los sistemas monárquicos establecen gobierno donde el rey ejerce el cuidado de los ciudadanos y ejerce un conjunto de leyes, un conjunto de principios que van a favor del ciudadano. Entonces, Jesús como rey y nosotros como parte de ser ciudadanos de ese reino, ¿qué ocurre? Que el rey, a través de su justicia, nos ofrece una cantidad de leyes espirituales tan poderosas que tienen un efecto en el mundo natural. ¿Ves? La primera palabra que menciona justicia. La palabra justicia viene del griego dikasume, que significa todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea obedecido y reconocido por el hombre. Tiene que ver con el carácter ético, moral, la equidad, la base de la conducta del nuevo hombre. Entonces, ¿por qué menciona la justicia? Porque si el hombre no ha nacido de nuevo, el hombre jamás podrá comprender la prosperidad de Dios para su vida. ¿Cuál es el conflicto que hay acerca de la enseñanza o la doctrina de la prosperidad? Es porque el hombre no ha nacido de nuevo. El hombre carnal no comprende las cosas del espíritu, porque para él son locura, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué la gente tiene tanta controversia? ¿O por qué el mundo religioso tiene tanta controversia con la prosperidad? Es porque sencillamente no tiene la nueva naturaleza. Todo hombre que no maneja la nueva naturaleza no puede comprender los misterios del reino de Dios, mucho menos puede comprender estos principios tan poderosos de la prosperidad de Dios que puede venir a su vida. Le vuelvo a repetir, la primera palabra que se menciona es la justicia. La justicia significa todo aquello que ha sido señalado por Dios para ser obedecido y reconocido por el hombre. Tiene que ver con el carácter ético, moral, la equidad, la base de la conducta del hombre. Si el hombre no es nacido de nuevo, no ha nacido del agua y del espíritu, jamás podrá comprender y obedecer la ley de Dios. Entonces quiere decir que la persona que no obedece la ley de Dios, sencillamente, mi querido hermano, ¿qué ocurre? Que no puede comprender la prosperidad y las leyes divinas que Dios tiene para con ellos, que Jesucristo la estableció. Imagínate, Jesús habla una sola vez de la oración y habla 4 veces acerca de la mayordomía. Esto es algo poderoso. La otra palabra que menciona es la paz. Isaías capítulo 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Mire qué poderoso es esto. La palabra paz en el contexto del hebreo es la palabra shalom. Y esta palabra shalom tiene que ver con una paz espiritual, pero también significa un bienestar natural. Y como consecuencia, prosperidad. Esa palabra paz también es consecuencia de la prosperidad de Dios que produce en el nuevo hombre. Entonces, porque dice, tú guardarás en completa paz. Si ponemos la palabra incompleta, tú guardarás en completa prosperidad a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Por qué persevera en el pensamiento de Dios? Porque Dios lo guarda en completa prosperidad. Porque confía en el pensamiento divino y persevera, porque se le revela, persevera en ese pensamiento divino y confía en Dios, que en el medio de cualquier dificultad el Señor le va a prosperar y va a traer esa paz interior y esa paz exterior que el hombre necesita. La otra palabra, la tercera palabra es gozo. El gozo es el efecto, dice el gozo en el Espíritu Santo. El gozo, en una de sus definiciones, este gozo que habla acá, es el efecto de la justicia de Dios en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples la ley de Dios, tú cumples los principios de Dios en tu vida, eso va a traer gozo en tu vida. Cuando hay alimentos en tu casa, cuando tú tienes cómo sustentar tu familia, como cuando tú tienes salud, cuando tú tienes bienestar en la familia y en el matrimonio, con tus vecinos, con la población donde usted se encuentra, eso va a traer un gozo, y es un gozo inefable. Entonces, este reino es tan poderoso que hace una ecuación perfecta. Es interesante, apóstol, porque primero, la persona que no ha nacido de nuevo, como usted lo viene explicando, no puede comprender. No puede comprender. No va a entender. Y otro punto interesante es que Jesús menciona que solamente habla de una vez de la oración y habla 4 veces de la mayordomía. Quiere decir que es un punto importante cuando uno, hablando ya como estudiante de la escritura, oye, cuando una palabra se repite ya varias veces, hay algo, hay que detenerse, investigarla a profundidad para ver qué nos quiere enseñar Jesús a través de esa palabra. Es tremendo porque me gusta esto porque podemos entender y podemos dar a entender también un poco de por qué muchas personas no entienden lo que es la enseñanza, el fundamento de la prosperidad, porque simplemente no han nacido de nuevo en el reino. Voy a esto, las culturas. La cultura venezolana es muy conocida y todos somos así, pero conozco personas que están fuera del país, ahorita que viene diciembre, me dicen en Estados Unidos no celebran nada. Ponen la televisión y en cambio aquí son dos culturas distintas, son dos reinos distintos. Entonces, las personas que no han nacido de nuevo, no se les puede revelar el reino, por lo tanto, prefiero atacar algo antes de estudiarlo y que se me sea revelado. Me gusta. Por eso es que el apóstol Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es tan poderoso. Mira que el deseo de Dios para con nosotros, el deseo del Padre Eterno, Juan lo expresa y lo escribe en la tercera carta de Juan, en el capítulo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En una expresión dice: es mi oración, le habla a Gallo, ¿verdad? Que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tú. Entonces, la gente ha estigmatizado la palabra prosperidad porque no la entiende. La palabra prosperidad del griego original es traducido eundou, que significa obtener ayuda para el camino, tener éxito en lograr un objetivo, tener éxito en los negocios, tener un viaje próspero. Significa progreso. Esa es la palabra en el original griego. Significa tener ayuda para el camino. Quiere decir que cuando usted es próspero, usted va a tener continuamente ayuda para el camino. Pero ¿cómo viene la prosperidad a nuestra vida? Por la justicia. Nadie puede tener prosperidad si no viene la justicia de Dios en su vida. Por eso es que Jesús habla en Mateo 6:33, un texto muy leído, que dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
¿Qué es lo que ocurre? Que si viene la justicia de Dios a tu vida, la consecuencia de la justicia de Dios, que tú cumples los mandatos, los principios de este reino, va a venir la prosperidad de Dios a tu vida. El Pablo dice, ¿verdad?, que fuimos justificados por medio de la fe. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, si no hay justificación, si la justicia de Dios no se nos revela en Jesucristo en nosotros, jamás podremos ver prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay momentos difíciles en la vida, pero si está la prosperidad contigo, va a haber ayuda siempre de continua para el camino. La ayuda va a venir continua. Por eso es que el Señor siempre le hablaba a los patriarcas y le hablaba a los apóstoles y le decía, y siempre se le aparece la palabra prosperidad. Inclusive en el Antiguo Testamento, algunos eruditos han concluido que se maneja mucho la ley de la opulencia. En el Antiguo Testamento se maneja demasiado esa ley, la ley de la opulencia. También el rey David dice, porque tuyo es el reino, el poder y el dar riqueza. Está hablando acerca del poder, de las riquezas. ¿Cuál es el gran problema? Mucha gente no entiende que las riquezas fueron constituidas por Dios. Ageo capítulo 2 dice que mío es el oro y la plata. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? El problema está cuando las riquezas se convierten en un Dios para la vida de alguien. Un ídolo es algo maldito. Y todo lo que el ídolo toca, o todo lo que el ídolo tiene influencia, lo maldice. El gran problema de mucha gente, porque mucha gente va a estar hablando, bueno, pero es que lo que ocurre es que en 1 Timoteo capítulo 6, del 7 al 10, habla, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si nosotros leemos Timoteo capítulo 6, 7 en adelante, vamos a leerlo para aquellos que nos están viendo y nos están sintonizando ahora mismo. Estamos hablando de la prosperidad de Dios en la iglesia. Capítulo 7. Vamos a leer el 6. Y ciertamente la vida piadosa trae magníficos beneficios cuando uno se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos de él. Contentémonos pues con no carecer de comida y de vestido, pues los que se afanan por ser ricos se enredan en trampas y en tentaciones, en un sinfín de insensatos y dañosos deseos que los unen en la perdición y en la ruina. La avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males y, arrastrados por ella, algunos han perdido la fe y ahora son presas de múltiples remordimientos. Entonces hay gente que menciona ese texto pero no menciona el contexto. Entonces por eso es que se extravían de la verdad. Mira, Pablo lo está diciendo ahí, estoy contento por lo que tienes ahora. Está hablando de que hay una prosperidad integral en el reino de Dios tan poderosa. Entonces mucha gente se extravía de la verdad. ¿Por qué? Porque viene a su vida la avaricia. Eso es lo que está hablando. No en sí, el dinero en sí no es malo ni bueno. Es de acuerdo a las manos que nos dan. Por eso es que Jesús habla siempre de la mayordomía. Es como un cuchillo. Yo no puedo decir que un cuchillo es malo o bueno. Depende de las manos. Exacto. Quien lo tenga. El uso que se le dé. El uso que se le dé. Exacto. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí está hablando el apóstol Pablo unos principios tan poderosos. Es decir, cuando la gente, ¿verdad?, tiene avaricia, es capaz de hacer cualquier cosa. Le comentaba hace unos minutos atrás que hay una película que se llama El Lobo de Wall Street. Tremenda película donde empiezan estos corredores de bolsa, empiezan bien, pero después entra la avaricia. Entonces ahí es el problema. Es que el dinero es un siervo o un amo. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, se convierte en tu amo. Es el problema cuando habla del rico insensato, el hombre que amontona y dice, hombre necio. Jesús le dice, vienen esta noche a pedir tu alma. Y ahí el apóstol Pablo escribe y dice, porque todo lo que tenemos aquí no lo vamos a llevar, ¿entiendes? Sino que la disfrutemos, que disfrutemos eso, que por la gracia de Dios, por cumplir la justicia de Dios, porque soy nuevo hombre, tengo nuevo nacimiento, puedo gozar de todos esos beneficios que el reino de Dios tiene para con mi vida. Entonces es algo tan sencillo, una ecuación tan práctica, y nos enredamos
porque no cumplimos los principios, porque el hombre natural no puede entender que estos principios fueron establecidos para que nosotros aprendamos a confiar es en Dios, que es lo que habla ahí, que confiemos en Dios. Hay otro texto magistral, hay un texto magistral también, que habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17, ahí mismo. Inculca a los ricos de este mundo que no sean arrogantes y que no pongan su esperanza en algo tan inseguro como el dinero, sino que la pongan en Dios, que nos concede disfrutar de todo en abundancia. Sigue leyendo hasta el 19. Incúlcales que practiquen la virtud, que atesoren buenas obras y que sean generosos y desprendidos. Así se labrarán para el futuro un sólido capital de reserva y alcanzarán la vida verdadera. La vida verdadera, es la vida eterna. Entonces, mira, lo impactante de esto está en el versículo 18, que muchos no lo terminan de leer. Y que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un buen fundamento para el porvenir y echando la mano a la vida eterna. Qué poderoso es este texto, porque nos hace hablar del poder de la generosidad. El gran problema es que cuando alguien es avaro, sea rico o sea pobre, se va a tener de practicar el principio de la generosidad. Entonces, esto no tiene que ver si es rico o es pobre la persona, sino que porque la gente va a decir, bueno, tanto que me costó, ¿cómo voy a yo compartir lo que me... Ahí está el principio del joven rico. Que Jesús le dice, bueno, el hombre dice, yo he cumplido todos los mandamientos en mi juventud. Jesús, bueno, le dice, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Jesús no está hablando, porque mucha gente cree que Jesús está dando relevancia a la austeridad. Jesús está enseñando un principio, que es el principio de la generosidad. Es donde se prueba el corazón del hombre, lo que hablamos hace unos minutos atrás. El cuchillo no es bueno ni malo, sino que en mano está. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia está contenida de gente nacida de nueva que practica la generosidad, que comparte, porque si yo tengo prosperidad, la prosperidad que Dios me da a mí es para que yo la comparta con otros. Por eso es que pues, si hablamos, ¿verdad?, de gente rica, hay mucha gente rica que no tiene a Dios. Pero ¿será que estas personas practican? Porque en los tiempos de Pablo había mucha gente rica que se habían convertido al Señor, pero no practicaban la generosidad. Y mira lo que dice aquí, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. Quiere decir que esa traducción que tú acabas de leer es bastante poderosa, interesante esa traducción. Quiere decir que yo tengo que aprender a vivir en la tierra y disfrutar de lo que Dios me ha dado. Pero si yo no tengo, ¿cómo disfruto? Y si yo no tengo es porque no practico los principios. Sencillamente no practico los principios. Entonces me tengo que examinar si realmente yo he tenido el nuevo nacimiento. Si realmente yo he nacido del agua y del espíritu. Porque la justicia de Dios se va a revelar ahí. Se va a revelar en nuestras vidas. ¿Ves? La gente ha estigmatizado, ¿verdad?, estos principios tan poderosos. Mira, el libro de Eclesiastés dice que el dinero es escudo. ¿Por qué es escudo el dinero? Cuando yo estoy bajo el temor del Señor y cumplo la justicia de Dios en mi vida, yo voy a poder proteger a los míos. Yo voy a poder proteger al desvalido, a la viuda. Yo voy a poder ayudar a la comunidad. Porque el dinero es escudo. El dinero no me va a asegurar nada, pero sí trae protección. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? Que no nos olvidemos de quién. De Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de todos los recursos es el Señor. Entonces dice, no ponga la esperanza, ¿verdad?, en eso, porque es algo efímero, es algo material que va y viene, sino pongamos la esperanza en Dios. Porque en el mismo pasaje dice que Dios es tan generoso que nos da muchas cosas para que vivamos abundantemente. Es la buena voluntad de Dios que se nos revela a nosotros
y poder entender estos principios. Por eso es que al inicio le dije que los principios de Jesús no prosperan. El gran problema es que la gente que no ha nacido de nuevo no practica estos principios porque no los cree, sencillamente, porque está en una naturaleza carnal. Mire, yo estoy absolutamente convencido de los principios financieros que son aplicables a nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo hablo de finanzas no para impresionar a nadie, sino porque yo fui un esclavo financiero. Y cuando yo entiendo eso, yo veo que la fuente de todo recurso es Dios. Cuando yo entiendo esa fuente de todo recurso que es Dios, yo ya no voy a ser más esclavo, porque Él va a traer libertad a mi vida. El gran problema es que cuando yo no entiendo estos principios, no soy libre. La justicia me hace ser libre. Y eso es lo que enseñan los principios bíblicos. Entonces, la gente le busca tanta vuelta a las cosas porque no entiende los principios bíblicos. Y los principios bíblicos nos permiten desarrollar hoy éxito ¿en qué? En la familia, en el ministerio y en los negocios. Estos principios tan poderosos. Entonces te hace convertir en un ser fantástico de lo que dice la palabra de Dios, y me gusta creer en lo que dice la palabra de Dios acerca de los principios de la prosperidad, los principios financieros que el Señor establece en la Escritura. Tremendo. Mira, me vendrían dos palabras. Una, la que dice: irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, la retaguardia no, o sea, la gloria no va adelante. Es decir, no puedo yo tratar de alcanzar la prosperidad sin la justicia. La justicia es la que me va a llevar a una vida de gloria. Y gloria es tener todo, algo magnífico, algo que todos quieren, algo que no simplemente pasa desapercibido. Y me llama la atención que Pablo dice en una oportunidad: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Si la abundancia fuera mala, él diría: no vivan en abundancia. Hoy me vino abundancia y yo la rechacé. No, él dijo: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Simplemente supe calibrar, y habla eso que está hablando el apóstol acerca de no me gobernó. Ni la escasez me gobernó, yo no soy un miserable, no, ni la abundancia me gobernó. Y digo, bueno, yo me lo sé todo, lo tengo todo, sino que aprendí a vivir en estas circunstancias porque son circunstancias nada más. Simplemente, y me gusta eso que estaba conversando, porque cuando nosotros fundamentamos lo que tenemos en Dios, vamos a tener garantías en el cielo. Fíjate que me gusta algo, porque cuando tú ves este pasaje de Job, que muchos lo tienen como mito y leyenda, pero está ahí en las escrituras, una de las cosas que el enemigo dice: oye, pero lo tiene cercado con todos sus bienes, que lo protege sus bienes. Cuidadito. Vamos a ver cómo se comporta de este lado de la película. Y es el punto donde llegó Pablo también. Pablo experimentó momentos de escasez, pero no fue gobernado. Momentos de abundancia, pero no fue gobernado. El apóstol decía que la avaricia no es de los ricos, no solamente se aplica a los ricos, sino que también hay pobres que en su corazón tienen avaricia. Y mira esto, hablando acerca del caso de Job. Job era un rico, pero era un rico que no conocía a Dios. Era un rico lleno de religión, ¿entiendes? Cumplía ritos, cumplía sacrificios, hacía repeticiones vanas, pero no conocía a Dios. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que tiene que experimentar Job? Es que Job es un rico que tiene que experimentar muchas situaciones para poder conocer a Dios. Eso es el fin del libro. Él tenía que conocer a Dios, que era la fuente de todos los recursos que él podía poseer. Entonces, me impresiona cuando usted va a la Escritura y ve a Jesucristo exhortando a los eruditos de su época a ver más allá de la letra. Y esta exhortación era de ir a la esencia del espíritu de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona no ha nacido de nuevo, no ve la esencia del espíritu de la palabra. Y ese es el gran problema y el dilema de mucha gente
que está embotado, que está cegado de la tradición, de la religión, y no puede comprender este extraordinario reino de Dios tan poderoso y esa justicia que se nos revela a nosotros, por entender que cuando se nos habla de prosperidad, nos habla de tener una salud física. Hay gente que decae en el excesivo, en la avaricia, se descuida en su parte física y se enferma y se muere. ¿Entiendes? Por un afán excesivo. Pero cuando viene la gracia de Dios a tu vida, que la gracia te impulsa, la gracia, ¿verdad?, te revela, tú vas a lograr tener prosperidad integral en Dios sin sacrificar tu salud, sin sacrificar tu matrimonio, sin sacrificar tu familia. ¿Entiendes? Porque esa prosperidad es la ayuda de Dios que va a venir para el camino. ¿Qué es prosperidad en Dios? Es sencillamente lo suficiente de Dios para cumplir con sus instrucciones en la tierra. Que la gente, si me habla de finanzas, yo le puedo decir, vean, que los narcotraficantes tienen bastante dinero, pero no tienen prosperidad, porque ellos viven angustiados, viven con enfermedad, viven en vicio, en su deleite, están en las tinieblas, pero entonces en ellos no hay prosperidad. Lo que hay amontonan bienes, ¿entiendes?, que son inciertos, como dice la Escritura, pero no hay una prosperidad integral en la vida de estas personas, porque estas personas están en el reino. Otra pregunta que viene a raíz de todo lo que estamos conversando, porque muchas personas tienen una posición de que en este tema de la iglesia y la prosperidad siempre hay cierta manipulación. Siempre hay cierta manipulación a favor de algunos personajes. ¿Qué puede responder con respecto a esto? Porque veníamos conversando la semana pasada algunos tópicos y para cada argumento siempre hay como otro argumento. Contraargumento. Hay un contraargumento. Y sabemos que por la Escritura Dios nos revela su palabra, y hablamos la semana pasada que la verdad es un todo y que al yo omitir algo de ese todo, estoy en mentira. Y hablamos, bueno, que la Biblia enseña de la prosperidad, enseña, bueno, de otros principios también que van acompañados de ella, pero hay unos que argumentan con respecto a este tema de la prosperidad como manipulación. Bueno, partamos de este principio. El apóstol Pablo habla que debemos manejar, ¿verdad?, todo el consejo de Dios. Y dentro de todo el consejo de Dios está la prosperidad. Entonces, partamos del inicio nuevamente. Dice que este reino consiste en justicia. Viene del griego dikasume, que significa todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea obedecido y reconocido por el hombre. Entonces, la Biblia, Jesús enseña acerca de mayordomía. La mayordomía es una cantidad de principios que tú tienes que aplicar en tu vida que están implícitos en la Escritura. En esa mayordomía, la gente que no ha nacido de nuevo, tiene problemas con los diezmos, tiene problemas con las ofrendas, tiene problemas con las primicias y tiene problemas con los votos hacia Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Quiere decir que esa persona no se le ha revelado la justicia de Dios en su vida para ser obedecida y para reconocerla. Porque cuando yo reconozco esta justicia de Dios en mi vida, yo practico los principios financieros que Dios establece. ¿Qué hacen estos principios? Estos principios me enseñan a ¿qué? A ser obediente a Dios. La gente se pregunta, pero es que Dios no necesita dinero. La cuestión no es que Dios necesite dinero, sino que Dios toca lo más sensible de tu vida para probar tu corazón hacia Él. La gente dice, bueno, pero es que Dios conoce mi corazón. Sí te lo conoce, pero tiene que ver una manifestación tangible de la obediencia que tú tienes hacia el Señor. Entonces, estos principios son fundamentados en Dios para que se nos revele la naturaleza que hay dentro de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, se va a revelar la naturaleza de Dios. Le estoy dando, señores, la clave del $1.000.000 para que usted se examine y entienda realmente, ¿verdad?, si usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. ¿Entiende? Estos principios que Dios establece es para gente espiritual. Gente carnal no podrá comprender jamás estos principios poderosos. No se trata de manipulación, se trata de obedecer a Dios en estos principios. Y hay gente que puede decir, no, que eso fue para el Antiguo Testamento.
pero que Jesús nos sigue hablando, el apóstol Pablo nos sigue hablando, los apóstoles nos siguen hablando acerca de los principios de mayordomía para con el Señor. Entonces, no se trata de manipulación, se trata de cumplir y obedecer. Porque la justicia de Dios ha venido a nuestra vida y nosotros la reconocemos. Lo que nosotros reconocemos es lo que nosotros obedecemos. Es lo que llaman algunos la ley del reconocimiento. ¿Por qué el pueblo judío pereció? Porque no reconoció la visitación de Dios. Cuando Jesús apareció en la tierra, ellos no reconocieron. Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, hay una ley que se llama la ley del reconocimiento. Lo que yo reconozco, eso me atrapa. Lo que yo reconozco, eso me afecta. Lo que yo reconozco, eso me domina. Lo que yo reconozco, eso es lo que trae satisfacción a mi vida, me guarda, me prospera y me hace tener éxito en la tierra. Es tremendo porque me gustó una palabra que utilizó desde el principio, esta palabra shalom, paz, incluye, no habla solamente, bueno, de algo sencillamente intangible, sino que se ve manifestado a través de todo lo que nosotros hacemos y tenemos. Tener salud es parte de la prosperidad. No solamente tener dinero es parte de la prosperidad, sino hay que un conjunto de elementos que coordinan para que todos juntos formen esa palabra prosperidad. Porque como bien lo explicaba, decía que los mafiosos tenían un elemento de repente como dinero, pero no tienen todo el conjunto para ser llamados hombres prósperos. Es como decir, vea, que usted tiene una receta para hacer una comida. Entonces, la receta tiene varios ingredientes. Entonces, dentro de la prosperidad, uno de los ingredientes es la finanza, pero no es el todo de la prosperidad. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tener la receta, o saber prepararla y tener todos los ingredientes para que salga ¿qué? El alimento que es. Y eso nos habla de que tener o no tener no me dice si soy o no soy próspero. Es decir, la persona puede estar dentro de una iglesia, puede tener mucho dinero, no puede ser una persona próspera porque no tiene paz. Tengo que trabajar, ¿no? Estresado X, ¿ves? Entonces, al faltarte la paz, tienes el dinero, pero igualmente, no es una garantía de decir, mira, si una persona próspera, la paz sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender, por eso mismo nos lleva también a una área de justicia y van complementando, ¿ves? La paz, la justicia, el gozo, que es lo que usted venía estableciendo como principio del reino, es lo que te lleva realmente a vivir una vida próspera, porque son principios que todo va a pasar. No, mira, si pasó, bueno, ya eso tenía que pasar. Bueno, si yo puedo solucionar la solución. Siempre hay una actitud de tranquilidad, de confianza, porque estoy reposado en Dios. No es lo que yo tengo ni lo que poseo. Por eso es que en el libro de Mateo, capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. Ustedes conocen qué significa esa palabra bienaventurados. Dice, bienaventurados los pobres porque ellos han de ver a Dios. La palabra bienaventurado es la palabra Macarios. Y una de sus definiciones es afortunado. Es decir, que es una persona afortunada. Cuando viene la bienaventuranza de Dios en nuestras vidas, viene la prosperidad. Eres afortunado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque va a venir la ayuda de Dios para el camino. ¿Entiendes? El sustento de Dios continuamente va a venir a tu vida. ¿Entiendes? Pablo le dice a la gente, le dice, porque todo proviene de Dios. Él es la fuente de todos los recursos. ¿Entiendes? Dios es la fuente de todos los recursos. Pero para que la fuente se abra, tiene que cumplir estos principios poderosos. Estos principios poderosos tienen que venir a tu vida. No hay otro sistema. Para los ciudadanos del reino, no hay otro sistema. Entonces, por eso es que la gente tiene que comprender la justificación. Si la gente comprende justificación, redención y santificación, no va a tener problemas con el dinero. ¿Entiendes? No son palabras, porque es doctrina básica, es enseñanza básica. Justificación, redención y santificación. Los tres estados del hombre regenerado. Y cabe acotar, apóstol, que personas contrarias que opinan de forma contraria dicen, no, pero es que en el Evangelio de la Prosperidad, porque así lo catalogan, el Evangelio de la Prosperidad no predican santificación. Y es parte de la doctrina, y es parte de la doctrina fundamental la santificación, la justicia, o sea, el nuevo nacimiento.
Entonces lo que pasa es que La redención no entienden el fundamento y hablamos de fundamentos básicos que Hebreo dice, bueno, mira, dejando atrás ya los rudimentos y sigan adelante hacia lo nuevo que trae Cristo. Entonces es interesante porque ellos dicen, no, ustedes solamente predican sobre el dinero y no predican santificación, no predican arrepentimiento, no predican, no. Aquí lo que pasa es que yo considero que muchas veces, por lo menos en este tema de las redes sociales, de repente una persona entró uno de nuestros programas y de repente estuvimos ministrando con respecto a un área específica. Y si él no revisa todo el contenido de lo que se está aplicando... Por eso es que estamos dando forma a lo que se trae. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros entendemos lo que es la redención afecta a 3 áreas del ser humano o del hombre. Afecta en la parte de la redención del alma, pero también afecta la redención de ¿qué? De la mente del hombre, pero también afecta la redención en ¿qué? En el área financiera. También afecta la redención en el área financiera. Entonces 3 áreas son afectadas en el hombre. Entonces nosotros tenemos que comprenderla. ¿Por qué? ¿Redención qué significa? Rescatarla. Exacto. Entonces, en el área de un peligro, Dios te rescata, porque cuando tú vas por un camino y hay malhechores que quieren hacerte daño, entonces ahí actúa la redención de Dios también en un momento preciso de Dios, y Dios te redime, te rescata del mal, te rescata del mal. Pero también está en el área de la salvación, te rescató de una vida perdida, de la condenación eterna, pero también te rescata en el área financiera. ¿Entiendes? Porque cuando tú estás endeudado, tienes problemas financieros, oye, tú necesitas un auxilio de Dios, necesitas redención también ahí. Entonces nosotros aplicamos la doctrina. La doctrina es aplicable en las áreas donde es una regla, ¿entiendes? Se aplica, esta regla es inefable. Entonces, ¿por qué causa gozo? Gozo en el espíritu, el reino. Porque es el efecto de la justicia de Dios. ¿Entiendes? Y la gente dice, yo tengo gozo, pero ¿por qué estás alegre? Porque, oye, cuando yo puedo compartir con los míos, cuando yo comparto con mi comunidad, yo siento ese gozo del espíritu. Cuando yo estoy en mi congregación y yo soy participante, ¿verdad? Del progreso de esa iglesia, yo me siento satisfecho porque yo puse un grano más, o puse una piedra más de la construcción de este gran edificio. ¿Entiendes? Entonces, yo no me puedo cohibir. Yo fui parte de eso. ¿Entiendes? Fui parte de eso que se está haciendo. ¿Para qué? Para Dios. ¿Entiendes? El eterno Dios ve desde los cielos y ve eso con satisfacción, porque estamos cumpliendo ¿qué? La justicia. La comprendimos, se nos reveló y aplicamos estos principios tan poderosos. Entonces yo no me puedo cohibir. Yo le digo a la gente, mira, Pablo dice, nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Entiendes? Porque hay gozo. Si la gente va con tristeza, no puede dar. Si la gente va por necesidad, ay, qué pobrecito, tampoco va a recibir. No se le ha revelado la justicia de Dios. Y por cuanto no se le revela la justicia, no siente gozo en el dar. Porque Dios bendice al dador alegre. ¿Entiendes? ¿Por qué es un dador alegre? Porque el efecto de la justicia de Dios se le reveló en su vida. La justificación. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor. ¿Entiendes? No nos hemos salido aquí de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. El eterno Dios se le revela al hombre. ¿Entiendes? El efecto de la justicia. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Qué tremendo es. Qué tremendo. Reino, poder y gloria. Hay gente que cuestiona mucho esto porque realmente no han nacido. Nos quedamos con este fragmento. Vamos a un espacio recreativo, informativo y ya regresamos. Así es. Oye, ¿te enteraste que ya tenemos canal? Pues te invitamos a que te suscribas en Avivamiento en Casa, donde compartimos temas bíblicos totalmente controversiales y no controversiales. Pero quiero que puedas participar juntamente con nosotros comentando
¿Qué tema te gustaría escuchar en nuestra próxima serie? Así es, síguenos y dale a la notificación. Hola, bienvenidos. Te queremos presentar nuestros programas sociales que hacen vida en nuestra casa Avivamiento, dirigidos a niñas, a niños, adolescentes y adultos mayores. Somos Reforma. En medio de tantos cambios, Dios está trayendo una generación de reforma. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en los jóvenes y en la familia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Somos Reforma. Y seguimos en su programa Avivamiento en Casa. Así es, bueno, esto ha estado realmente con mucho contenido bíblico. Porque una de las cosas que nos especializamos en este programa es, bueno, vamos a leer las escrituras y vamos a extraer de ahí la verdad. Y Apóstol, bueno, ha dado una cátedra hoy con respecto a los principios de la prosperidad. Y no son inventos o argumentos que, bueno, se sacaron por allí de libros de filosofía, sino extraídos de la verdad, de la palabra que trajo Dios para nuestra vida. Entonces, Apóstol, vamos a hacer un resumen de este contenido de lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Bueno, según lo que estamos hablando, se trata de la prosperidad y decimos que el deseo de Dios es que todos seamos prósperos. Decíamos también que la prosperidad ayuda para el camino. Y el gran problema es que mucha gente cuando le empieza a ir las cosas malas se aleja de Dios en vez de acercarse a Dios. O cuando le va bien, también se aleja de Dios. La cuestión es siempre tener a Dios que sea el centro de nuestra vida, del principio de Dios para nuestra vida, para que nosotros podamos ser prosperados. Yo lo veo como esta forma, que la oración de Juan hacia Gallo era una oración, una declaración, que tú seas prosperado en todas las cosas. En otras palabras, Dios quiere que usted reciba bendiciones en el área financiera y que esté en buena salud. Dios quiere que usted tenga éxito todo el tiempo. En todo lo que usted emprenda, de la buena voluntad de Dios, esté en usted. Y que usted tenga fe en estos principios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted tiene fe, usted va a agradar a Dios y como consecuencia de esto va a venir la prosperidad de Dios a su vida. Es que es importante destacar lo que venimos hablando, la prosperidad te lleva al crecimiento, al desarrollo, al progreso, a no pensar solamente en ti, piensas en una generación, piensas en descendencia, y es lo que realmente Dios quiere que la iglesia como tal permanezca, se desarrolle, crezca, y lo ha hecho. La iglesia verdadera no ha dejado de crecer. Y es un punto importante lo que estamos mencionando, la iglesia verdadera, porque sabemos, Apóstol, también que ha habido también iglesias hoy por hoy en Europa y en países grandes donde vemos iglesias ya con otras corrientes distintas a lo que es la fe, la doctrina, a lo que son los principios que establece la palabra de Dios, pero bueno, se llaman iglesias también, ¿verdad? Pero ya Dios en su palabra nos reveló que vendrían también falsos maestros, falsos profetas, se levantarían este tipo de congregaciones. El apóstol Pablo dice, bueno, yo sé que al yo partir vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y sí, ciertamente, hoy por hoy, bueno, vemos en las noticias, oye, que se abrió una iglesia ya en Estados Unidos, con corrientes de repente del mismo sexo, y dices, wow, sí, esta iglesia, sí, iglesia cristiana evangélica. Tú eres de esta iglesia, oye, es interesante porque sabemos que la palabra de Dios ya describe este tipo de eventos para este tiempo, pero no es excusa para nosotros de negar esta verdad, de oprimir o de rechazar esta verdad de la prosperidad. Porque hay una guerra fuertemente con respecto a este tema. Esto lo plantea el apóstol Juan, lo vuelvo a repetir, claro, que Juan le habla, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Está hablando de la prosperidad financiera, física. ¿Cómo prospera? Tu alma. Todo comienza en la prosperidad del alma. Usted debe saber primero que ha nacido de nuevo. Y un salvo tiene la mente de Cristo. Es lo que te enseña 1 Corintios, capítulo 16, donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto significa que tiene su cerebro, que lee el texto dentro del contexto. Eso es lo que significa. Hablando acerca de estos falsos profetas, estos falsos maestros, está hablando que no tienen la mente del Señor. Cuando
está la mente de Cristo operando en alguien, el contenido de esa mente es una mente sana, una mente prodigiosa, una mente llena del conocimiento, de la luz, de la ciencia, del reino de los cielos, donde va a comprender todos esos misterios que Dios tiene para con ellos. Entonces encontrarás y recibirás este principio tan poderoso. Jesús dijo que nosotros vamos a estar inmersos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Quiere decir, cuando nosotros estamos en este sistema, sabemos que podemos estar en este sistema, pero el sistema no nos puede afectar. Sino nosotros, ¿verdad?, con la revelación y la justicia de este reino en nuestra vida, nosotros vamos a afectar a aquellos. Juan también habla sobre la operación del anticristo. Si vosotros tenéis la unción del santo y conoceréis todas las cosas y no necesitaréis que nada. Está hablando de qué? Está hablando de probar el espíritu de Dios. ¿Entiendes? Prueba los espíritus. Está hablando que hay espíritu, cuando habla del espíritu del anticristo que está en operación, está hablando de antagonismo. El antagonismo siempre va a ir contra los principios del reino. Pero cuando nosotros nos mantenemos en una mente firme del reino de Dios, nuestro sistema de creencia está basado en la Cristo, nosotros vamos a poder contrarrestar a estos espíritus. Porque los espíritus traen conceptos, los espíritus traen pensamientos, los espíritus traen estructuras de vida. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente del Señor, tenemos el reino de Dios y nosotros vamos a poder contrarrestar estas falsas enseñanzas que son antagónicas y podemos traer la verdad de Dios y establecer el principio. Es como decíamos hace unos minutos atrás, que dice: el dinero es malo, ni es malo ni es bueno. Porque si hablamos, el cuchillo es malo, el cuchillo no es malo ni es bueno, es conforme en qué mano esté. El cuchillo está en la mano de un psicópata, de un homicida en serio, ¿entiendes? De un asesino, es malo. Pero si el cuchillo está en la mano, ¿verdad?, de un chef, de alguien, de un chef, de un maestro parrillero, eso es bueno que nos gusta a nosotros, ¿entiendes? Oye, va a sacar una cosa ahí bien buena, va a sacar algo exquisito, ¿entiendes? Entonces, depende de eso. Bueno, gracias, apóstol, de verdad. Tremendo. Todo lo que hablamos hoy de mucha edificación. Esperamos que todos ustedes se puedan conectar y estudiar, porque no solamente escuchar, sino también indagar, profundizar sobre este tema. Así es importante que tenemos claro, nosotros en este estamos analizando lo que la palabra de Dios dice. No estamos atacando a nadie, no estamos argumentando, sino lo que la palabra de Dios dice. Si usted, como vimos la semana pasada, no está de acuerdo, igual lo escriba, ponga su punto, porque nosotros lo que queremos es que la iglesia crezca, sea bendecida y sea prosperada. Así que entonces nos vemos la semana que viene aquí en tu programa Avivamiento en Casa. Bendiciones.